Se abre la sesión. Secretaria. Presidente, tenemos un documento para la cuenta. La Comisión de Seguridad Pública hizo llegar un oficio en que solicita que se ponga en tabla de la Comisión de Hacienda el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de modernizar el escalafón de los agentes policiales de la Policía de Investigaciones de Chile y su estatuto del personal. Hacen presente la urgencia que tiene para el país contar la brevedad con el aumento de policías para el mayor control de fronteras y otras funciones policiales que se han demostrado necesarias. Muy bien, muy buenos días a todos. Saludar especialmente a la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, a Stephanie Griffith-Jones, vicepresidenta, Alberto Nodón, consejero, Luis Felipe Céspedes, consejero del Banco Central, Claudio Soto, consejero del Banco Central, Michelle Moore, gerente de la División de Asuntos Institucionales, Elías Albagle, gerente de la División de Política Monetaria, Ricardo Consiglio, gerente de la División de Mercado Financiero, Silvana Celedón, gerente de Comunicaciones, y Fernando Colón, profesional de Gerencia de Informática. Hemos sido convocados para la presentación del informe de política monetaria ante la Comisión de Hacienda del Senado, como es tradición. Así que, estimada presidenta Rosana Acosta, muy bienvenida como siempre, una institución que es muy querida por esta comisión, así que la escuchamos atentamente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los señores senadores, miembros de esta comisión. Como siempre, muy importante para nosotros poder asistir y compartir con ustedes los contenidos del informe de política monetaria del mes de diciembre de 2024 que publicamos hoy día en la mañana. Estos antecedentes son además el fundamento tras la decisión de política monetaria que adoptó el Consejo en la reunión de política monetaria de ayer martes. Este informe se sitúa en un escenario en que la inflación se ubica por sobre lo que nosotros anticipábamos hace unos meses. La variación anual del IPC llegó a 4,2% en el mes de noviembre y en las proyecciones de este informe prevemos que el año cierre en un 4,8% para luego fluctuar en torno a 5% durante el primer semestre de 2025. A partir de ese momento, comienza a ceder para converger a 3% en la primera parte del año 2026. La mayor trayectoria inflacionaria en el corto plazo responde a una combinación de factores de costo. Por una parte está la apreciación global del dólar, que ha elevado el tipo de cambio provocada por el aumento de la incertidumbre mundial. Por otro, con menor incidencia, está el alza de los costos laborales. Estos shocks se han dado en forma simultánea, lo que ha contribuido al estrechamiento de los márgenes de operación de las firmas y lleva a un traspaso de costos a precios finales superior a lo que previmos anteriormente. A mediano plazo, estas presiones de costo tenderán a ceder y la evolución de la inflación estará determinada por el comportamiento de la demanda interna, en particular por un menor desempeño del consumo de los hogares. El consumo privado, por su parte, tuvo un débil desempeño en medio de un bajo dinamismo de la creación de empleo, la depreciación real del peso y expectativas sobre la economía que se mantienen en territorio pesimista. Como detallaré en unos minutos, la convergencia de la inflación a la meta no será muy distinta a lo estimado previamente, con perspectivas para la actividad que no tienen grandes cambios, pero con un consumo que crecerá menos que lo considerado en el informe del mes de septiembre. En este escenario, tras haber reducido la tasa de política monetaria a 25 puntos base en la reunión de política monetaria del día de ayer, ubicándose en 5%, completamos un descenso de 625 puntos base desde julio de 2023 a la fecha. Con esto, la política monetaria ha reducido de forma sustantiva su nivel de restricción y se ubica más cerca del rango de estimación de su valor neutral.
Como les mostraré en unos momentos, el balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza en el corto plazo, lo que releva la necesidad de cautela. Esto significa que iremos acumulando información respecto de la marcha de la economía para evaluar la oportunidad en que se reducirá la tasa de política monetaria en los próximos trimestres. Permítame entonces ahora pasar al desarrollo de los contenidos del informe de política monetaria, partiendo por el escenario macroeconómico. A noviembre, la variación anual del índice de precios al consumidor total y subyacente, es decir, sin los precios volátiles, se ubicó en 4,2 y 4% respectivamente. Estas cifras superaron lo previsto en el informe de política monetaria pasado, en especial en los componentes subyacentes tanto de bienes como de servicios. La inflación de servicios ha dejado de caer en términos anuales, con un componente de precios administrados e indexados que se ha mantenido estable, en tanto el resto de los servicios han repuntado. En cuanto a los ítems volátiles del IPC, destaco el nuevo incremento de las tarifas eléctricas durante el mes de octubre, continuando con el proceso de ajuste respectivo. También resaltaron las marcadas fluctuaciones en los precios de algunos alimentos. Los precios de los combustibles cayeron en los últimos meses, impactados por la disminución de los valores del petróleo a nivel internacional. Por otro lado, los precios de los bienes y servicios volátiles aumentaron, en particular aquellos más sensibles al tipo de cambio. Ustedes pueden ver en el gráfico la evolución de la inflación que estamos observando. En el gráfico de la izquierda tenemos el índice de precios al consumidor con la apertura entre aquellos precios no volátiles, la subyacente, como está escrita allí, en la línea roja, y los precios volátiles que representan la línea verde del gráfico. La línea azul es la inflación, el IPC total. Vemos cómo en el último periodo la inflación subyacente, la línea roja, tiene la tendencia algo al alza que mencionábamos y con volatilidad la línea verde también en el último tramo. En el gráfico de la derecha tenemos para la inflación sin volátiles, que es aquella que miramos con atención en cuanto nos entrega información valiosa sobre las presiones inflacionarias de la economía. La tenemos abierta en su componente bienes y servicios. Y como decíamos recién, por el componente bienes tenemos un aumento en lo reciente y una estabilidad por el lado de los servicios sin precios volátiles. La dinámica inflacionaria reciente ha estado influida por el aumento conjunto de varios factores de costo, entre los que destacan los aumentos de las tarifas eléctricas, la depreciación del peso, mayores costos laborales. En este escenario, las expectativas de inflación de corto plazo han subido, mientras que a 2 años plazo se ubican en torno a la meta de 3%. Aquí podemos ver algunos de esos elementos de costo que mencionábamos, partiendo por el tipo de cambio real, el gráfico de más a la izquierda, aumento en los costos laborales, con un aumento importante y una leve declive en la punta, y el precio, el IPC de la electricidad. La depreciación del peso respecto del informe de política monetaria anterior se origina principalmente en un fortalecimiento global del dólar en medio de un escenario mundial más incierto. Los focos de incertidumbre se relacionan con las tensiones bélicas en curso, los temores en torno a la situación fiscal y la deuda soberana en el mundo y el impacto de una posible reconfiguración del comercio internacional. Todo lo anterior se da en un contexto de dudas respecto de las políticas que adoptará el nuevo gobierno de Estados Unidos. El gráfico que ustedes tienen ahora en pantalla nos muestra un índice de incertidumbre de política monetaria que lo que hace es, de política comercial, que lo que hace es revisar en la prensa la periodicidad con que este tema surge y vemos cómo en la punta hay un incremento muy significativo. Aquí los medios que se incluyen son
medios internacionales, Boston Globe, Chicago Tribune, New York Times, etc. Por su parte, la Reserva Federal inició el recorte de su tasa en septiembre, mitigando un riesgo que había sido importante hasta hace poco, aunque persiste la incertidumbre sobre la velocidad y sobre el punto de llegada que tendrá en dicho proceso. En este escenario, las tasas de interés de largo plazo permanecen altas a nivel global y se estima que este conjunto de elementos continuará influyendo en las condiciones financieras internacionales. Podemos ver ahora en el gráfico algo sobre las condiciones financieras internacionales, partiendo por la evolución que ha tenido la tasa Fed Fund Rate, la tasa de política monetaria en Estados Unidos, como la curva, la apreciación de los mercados sobre la trayectoria de esta curva en el tiempo ha tenido fluctuaciones importantes. Partimos con la línea roja en agosto, a fines de agosto de este año, pasamos a la línea lila en septiembre y luego el mercado sube a la línea verde que tenemos allí sobre las proyecciones de qué es lo que el mercado percibe va a ser el comportamiento de la Fed, y eso da cuenta de la incertidumbre respecto a la velocidad y al punto de llegada que vaya a tener este proceso de parte de la Reserva Federal, pensando o desde el punto de vista del mercado. Los rombos que allí aparecen corresponden a los dots de la Fed. Vemos el índice del dólar hacia arriba, tenemos la apreciación de la moneda americana y vemos la evolución como el conjunto de elementos que estamos hoy día observando a nivel internacional mueven las tasas largas separadas por el impacto en los países emergentes, desarrollados en Estados Unidos y en nuestro país. Vemos un comportamiento similar en términos de trayectoria y vemos cómo las tasas permanecen en niveles históricamente elevados. En el plano local, tal como mostré hace unos minutos, los indicadores de salarios han exhibido tasas de expansión que son significativas, pese al débil panorama por el lado del empleo. Este incremento se explica por un conjunto de factores, como lo son la recuperación de las remuneraciones reales tras la elevada inflación de años previos y también el reajuste del sueldo mínimo. Medidos en términos reales, el aumento anual del índice de costos laborales que elabora el INE ha superado sus promedios históricos en los últimos meses. A su vez, indicadores obtenidos a partir de registros administrativos, como la información de la base de datos del seguro de cesantía, dan cuenta de que la variación real anual de los salarios se ha mantenido elevada durante el último año. Esto ha tenido efectos directos en algunos ítems del IPC, al mismo tiempo que se suma a presiones de costos ya señaladas para las empresas. Pasando ahora al lado de la actividad, aunque el producto del tercer trimestre se ubicó en línea con lo que estábamos anticipando en el mes de septiembre, la demanda interna creció menos que lo que previmos. Por sectores, destacaron los resultados favorables de la industria y de la minería del cobre, frente al desempeño más bajo a lo estimado de los servicios financieros, de los servicios empresariales, a lo que se suma la prolongada debilidad de la construcción. El gráfico de la izquierda muestra la evolución del producto total y del producto no minero en color verde, y el de la derecha muestra la evolución de algunos sectores en particular, donde servicios financieros y empresariales, que eran los que mostraron un mayor dinamismo, en la punta tienen una pendiente algo distinta, muestra con mayor volatilidad la evolución del comercio y muestra la estabilidad en torno a niveles relativamente bajos por un periodo prolongado para la construcción. Respecto del trimestre en curso, el IMACEC de octubre dio cuenta de un aumento de la actividad tras la caída que tuvo en el mes de septiembre. Estos resultados incluyen el impacto de elementos transitorios de oferta en algunos rubros, factores cuya recurrencia ha agregado volatilidad a la cifra a lo largo de todo el año. Por lo mismo, como hemos reiterado constantemente, se debe tratar de extraer tendencias más que centrarse en el dato puntual. Los datos que restan para el año 2024 también van a estar sujetos a estos factores, en particular por una combinación de días festivos que trae el mes de diciembre. En cuanto al gasto,
Su menor dinamismo se explica por un consumo privado, como decíamos, más débil, el que tuvo como contrapartida un mayor consumo público. En paralelo, la economía se ha visto impulsada por la demanda externa, como refleja la evolución de las exportaciones tanto de bienes como de servicios. El consumo interno aparece en el gráfico que ustedes están mirando allí en la pantalla, en el lado izquierdo. Aparece creciendo el consumo público, está en índice, no está en niveles absolutos comparativos unos con otros, y aparece el consumo privado en la línea naranja con una evolución algo por debajo de lo que habíamos previsto. Vemos al lado derecho una evolución favorable en las exportaciones nominales, tanto en su componente de bienes como también en servicios, donde destaca, entre otros, la evolución del turismo que se recibe, receptivo, como servicios de transporte. El menor crecimiento del consumo privado ocurre en un contexto de bajo desempeño de la creación de empleo, decíamos. Los datos que reportan las encuestas y los registros administrativos muestran una caída o estancamiento en distintas dimensiones, como en la ocupación formal, según datos administrativos, en el empleo de algunos sectores rezagados y también en grupos de menor nivel educacional. En los tres gráficos que tienen en pantalla, por el lado izquierdo tenemos el empleo total del INE, mientras que la línea azul nos muestra el comportamiento de aquellos empleos de cotizantes asalariados formales. En el gráfico del medio tenemos el empleo sectorial del INE, donde destacamos la evolución de servicios, incluido comercio, en comparación con construcción y otros bienes en la línea azul, algo más baja, siguiendo los patrones y el rezago de esos sectores. Y por nivel educativo vemos un nivel más estabilizado, niveles bajos para trabajadores con educación secundaria, y vemos crecimiento para la educación técnica y superior. A la lentitud de la creación de empleo contribuyen la baja inversión que se ha registrado desde hace varios trimestres en los sectores no mineros, la evolución de la actividad en los rubros más demandantes de empleo, como la construcción, y el alza de los costos salariales. La masa salarial real ha tendido a moderar su recuperación, incidiendo entonces en el ingreso disponible para el consumo. Pasando ahora al desempeño de la formación bruta de capital, esta ha estado en línea con lo anticipado en el mes de septiembre. Su evolución sigue marcada por un comportamiento dispar entre componentes y sectores. Maquinaria y equipo mantiene un mayor dinamismo frente al estancamiento de la construcción y obras desde hace ya varios trimestres. Por rubros, la dinámica de inversión en la minería vuelve a contrastar con el rezago de otros sectores. En el gráfico, a la izquierda, está la formación bruta de capital fijo en sus dos componentes principales, lo que es maquinaria y equipo, la línea azul, que ha tenido un repunte en lo más reciente, mientras que la línea verde muestra construcción y obras con el rezago que conocemos. Cuando vemos la inversión por sectores, podemos distinguir la evolución positiva, creciente, de la inversión en minería y bastante más estable, bastante más baja por el lado del resto de los sectores de la economía. El crédito se mantiene débil, dando cuenta de una demanda por financiamiento aún acotada, en un contexto donde las tasas de colocación de corto plazo continúan reflejando los recortes de la tasa de política monetaria. Desde sus máximos recientes, estas han retrocedido alrededor de 550 puntos base y 750 puntos base en las carteras de consumo y comercial respectivamente. La tasa de interés de largo plazo, por su parte, la que corresponde a los bonos del gobierno a 10 años, están en niveles cerca de 10 puntos base menores a los del informe de septiembre. El gráfico muestra la evolución de la tasa de política monetaria, la línea punteada negra, y muestra cómo el comportamiento de las tasas para los créditos comerciales y de consumo va
teniendo un comportamiento afín a lo que ha sido la evolución decreciente de la tasa de política monetaria, reflejando un traspaso histórico tradicional en lo que es el traspaso desde la tasa de política monetaria a las tasas de los créditos de consumo y comercial. Con esto pasamos a las proyecciones que contiene el informe. En el corto plazo, el principal ajuste del escenario central del informe de política monetaria es, como mencionábamos, las presiones de mayores costos. Respecto de estimaciones previas, la proyección también considera un mayor traspaso de los costos a precios finales en los próximos meses, dada la simultaneidad con que han ocurrido los distintos shocks de costos y la mayor estrechez de los márgenes de operación de las empresas. Como mencioné, la inflación subyacente lidera las revisiones con una inflación promedio que en 2025 será 0,5 puntos porcentuales mayor a lo previsto en septiembre. Para la inflación total, ello es compensado parcialmente por correcciones a la baja en algunos precios externos, en particular precios de los combustibles. Hacia el mediano plazo, las presiones inflacionarias estarán dominadas por perspectivas más débiles para la demanda interna y presiones de costos que irán cediendo, entre ellas la reducción gradual del tipo de cambio real. Ello, aun cuando la disminución de la carga financiera para las personas y de las tasas de interés de corto plazo apoyarán la recuperación del consumo. Es así como en el gráfico podemos ver la evolución que ha tenido el consumo en las perspectivas en el horizonte 2024 a 2026. La línea azul que ustedes ven allí corresponde a la proyección que teníamos en el mes de junio. En el mes de septiembre vimos cómo se constataba una trayectoria, una debilidad algo mayor de la que habíamos observado, pero todavía los fundamentos observaban información en dos sentidos, por lo tanto se hizo una corrección, pero se señaló que íbamos a profundizar en particular respecto a cómo sería o qué es lo que había detrás de las señales marginales de mayor debilidad en la creación de empleo. Y lo que vemos en este informe de diciembre es una corrección adicional en la línea roja, que es la que corresponde a la proyección que estamos entregando en el informe desde hoy día en la mañana. Con ello, las proyecciones de consumo para este año pasan de 1,7% a 1,1% consumo privado, el 2025 de 1,9% a 1,6% y 2,2% a 2% para el 2026. En el escenario central, la inflación anual, por su parte, subirá en los próximos meses, fluctuando en torno a 5% durante el primer semestre de 2025. Luego comenzará a reducirse, cerrando ese año en 3,6% y convergiendo a 3% en los primeros meses del año 2026. Ahí está la evolución esperada de la inflación total y también de la inflación subyacente. Vemos en la línea roja lo que corresponde a la proyección del mes de diciembre, donde la corrección más significativa se observa en el componente de la derecha de la inflación sin volátiles o la inflación subyacente. Para la formación bruta de capital fijo, las proyecciones igualmente se ajustan a la baja, a la vez que ratifican diferencias entre sectores. El catastro de la Corporación de Bienes de Capital continúa anticipando un mayor dinamismo de la inversión minera en 2025 respecto de la inversión de otros rubros. Divergencia que también reporta el informe de percepción de negocios y se confirman las fuentes de información tributaria de alta frecuencia. El principal factor tras el ajuste de la proyección es el estrechamiento de las condiciones financieras externas en el marco de la alta incertidumbre internacional a través de una mayor persistencia de las tasas de interés de largo plazo en niveles elevados y una depreciación del peso. Nuevamente pasamos desde el reporte de junio al reporte de diciembre, el que entregamos hoy, con una corrección, en este caso, no por los resultados observados en el último periodo, sino por las condiciones financieras
más estrecha desde el sector externo y sus impactos que puedan tener hacia adelante. Así, la inversión para este año caería 1,3%, teniendo tasas de crecimiento positivas a partir de 2025, algo por debajo del crecimiento que esperábamos en el informe del mes de septiembre. Los rangos de crecimiento del producto previstos para 2025 y 2026 se mantienen en el rango de 1,5 a 2,5%. Esto incorpora un gasto público más elevado y un mayor empuje del sector externo que se compensan por el menor impulso previsto para el gasto de hogares y de empresas. Esto último también incide en la estimación de 2,3% de crecimiento para el presente año, que está en la parte baja del rango que señalamos en el mes de septiembre, entre 2,25 y 2,75%. Respecto de lo considerado en septiembre, se estiman valores algo más negativos de la brecha de actividad hasta fines del año 2025, los que contribuirán a mitigar las presiones inflacionarias. Luego, la brecha retornará a niveles de equilibrio en la medida en que la economía se mantenga creciendo en torno a su crecimiento de tendencia, la demanda se recupere y continúen los recortes de la tasa de política monetaria. La evaluación respecto del nivel de esta brecha de actividad es coherente con las brechas que vemos en el mercado laboral. Lo que tenemos entonces a la izquierda es la tradicional brecha, es decir, es la medición que hacemos de cuáles son las presiones sobre la inflación que está indicándose por el lado de la actividad. Lo que hay en la derecha es una estimación o varias estimaciones de lo que puede ser una tasa de desempleo de referencia, un cálculo que es de naturaleza bastante incierta, como se puede ver con los distintos modelos, dan resultados diferentes, pero con tendencias bastante similares. Y cuando se compara el 8,6% de la tasa de desempleo actual con lo que arrojan esas distintas mediciones alternativas, indican brechas bastante acotadas, similares a las que se observan por el lado del producto. Las proyecciones incluyen una expansión real del gasto público coherente con la contenida en la Ley de Presupuesto recientemente aprobada. Como supuesto de trabajo, se sigue contemplando que el proceso de consolidación de las finanzas públicas continuará en marcha. Con todo, los próximos años ofrecen una situación desafiante para el cumplimiento de la regla fiscal. Las estimaciones para el déficit de cuenta corriente durante el próximo bienio se reducen levemente. Esto considera un mayor dinamismo de las exportaciones de bienes y servicios asociado a la depreciación real del peso, incluido el consumo derivado del turismo y mayores volúmenes enviados. Las importaciones también tendrán una expansión menor dada la evolución de la demanda interna. Pasando a la actividad mundial, la proyección reitera un crecimiento de los socios comerciales en torno al 3%. Esto para el periodo 2025 a 2026. La estimación reconoce la mayor probabilidad de una desaceleración más moderada que lo antes previsto para Estados Unidos, cuyos últimos datos han sorprendido de manera positiva. Asimismo, las perspectivas siguen mostrando un menor crecimiento de China durante los próximos 2 años. En este contexto, el precio promedio del cobre se irá acercando hacia valores en torno a 4,3 a lo largo del horizonte de proyección. Podemos ver para el año 2024 y el promedio 2025-2026 cómo han ido evolucionando las proyecciones de crecimiento. Vemos un cambio en la composición con una mayor fortaleza a través del tiempo, una mayor resiliencia de la economía americana, y vemos cómo los promedios 2025-2026 se mantienen en rangos similares a los de los informes previos. En el caso del precio del cobre, la proyección es bastante similar a la que teníamos en el informe previo, convergiendo en el año 2026 a un valor de 4,3. Pasando ahora a la política monetaria, lo que ocurrirá con la política monetaria, y quiero para ello partir por destacar que el panorama inflacionario de corto plazo se ha tornado más desafiante.
producto de mayores presiones de costo. Acabo de mostrarles, esto significa que en el escenario central, la inflación fluctuará en torno a 5% en el primer semestre de 2025. Con todo, en el mediano plazo, la mayor debilidad de la demanda interna mitigaría las presiones inflacionarias. De este modo, de concretarse los supuestos del escenario central de este informe, la tasa de política monetaria seguirá una trayectoria decreciente en el horizonte de política. En todo caso, el balance de riesgos para la inflación está sesgado al alza en el corto plazo, lo que releva la necesidad de cautela. Esto significa que el Consejo del Banco Central irá acumulando información respecto de la marcha de la economía para evaluar la oportunidad en que se reducirá la tasa de política monetaria en los próximos trimestres. Respecto de los escenarios alternativos para la política monetaria en este informe, el escenario de sensibilidad que define el borde superior del corredor de la tasa de política monetaria está asociado a un mayor impacto de presiones de costo. Una intensificación de estas o un traspaso más alto a precios finales podría provocar escenarios de inflación más elevada, lo que también incrementaría los efectos de segunda vuelta y la posibilidad de observar una mayor persistencia inflacionaria. Los riesgos de corto plazo en torno a estos escenarios son mayores, considerada la incertidumbre global y los niveles que alcanzará la inflación en el escenario central de proyecciones. De concretarse un panorama como este, se requeriría una estrategia de política monetaria más contractiva que en el escenario central. Pero también hay un límite inferior, y en el límite inferior se relaciona con los efectos de la mayor incertidumbre y la debilidad del escenario internacional en la evolución del gasto interno. Un empeoramiento más marcado de las condiciones financieras globales, asociado a una agudización de los focos de incertidumbre vigentes, restaría aún más impulso al gasto de los agentes locales, especialmente por el lado de la inversión. Podría sumarse un escenario en que el deterioro del empleo fuera mayor a lo previsto, y ello provocaría holguras de capacidad discordantes con la convergencia a la meta de 3%, exigiendo reducciones más significativas de la tasa de política monetaria. El corredor, que es el resultado del ejercicio de proyecciones que realiza el Banco Central y que incorpora estos escenarios que dibujan el borde del mismo, se compara, como indica el gráfico, con el corredor del informe de septiembre, que está reflejada en la línea punteada roja. El corredor refleja las distintas opciones, las distintas alternativas para el traspaso de la política monetaria de aquí en adelante, de acuerdo a cuáles sean las percepciones y la evaluación que vaya teniendo el Consejo en la medida que el escenario central o el escenario que dibuja este informe de política monetaria se vaya dando y el Consejo lo vaya aquilatando en el tiempo. Los escenarios de riesgo, en cambio, se vinculan a la situación global, en particular del ámbito financiero, pero con consecuencias más severas que podrían llevar a movimientos de la tasa de política monetaria por fuera del corredor. Desenlaces más extremos en el ámbito del comercio, los conflictos bélicos en curso o la situación fiscal en varias economías no permiten descartar episodios más complejos de aversión al riesgo en los mercados financieros. Esto podría dar paso a escenarios de una depreciación cambiaria más pronunciada y de una mayor contracción de la actividad, considerando además que las tasas largas han mostrado un rol amortiguador más débil frente a la ocurrencia de shocks negativos. Para ir cerrando la presentación, estimados senadores, quisiera destacar que una constante a lo largo del año ha sido la elevada incertidumbre del sector externo. Por un lado, un contexto geopolítico crecientemente complejo. Por otro, una economía global en que, si bien la inflación ha venido cediendo, los mercados reflejan la preocupación por los niveles del déficit fiscal y deuda en distintas economías, varias de ellas desarrolladas
y un proceso de desglobalización al que se han ido sumando decisiones de carácter más bien proteccionista asociadas a categorías de industria estratégica. En lo más reciente, este panorama se intensificó, tanto por la materialización de conflictos que estaban latentes, como por la creciente tensión entre bloques o alianzas de países y por tensiones internas, incluso en democracias avanzadas. En el plano económico, surgen dudas respecto del rumbo que tome la política fiscal y comercial en Estados Unidos, aumentando la probabilidad de una intensificación de políticas que aumenten o acentúen las tendencias proteccionistas. Las condiciones financieras globales se han estrechado para el mundo emergente, destacando la apreciación del dólar. Todo esto en un contexto en el cual la resiliencia de la economía estadounidense destaca respecto del desempeño de otros países. Además, un entorno como el descrito nos expone no solo a condiciones financieras más estrechas, sino también a episodios de volatilidad como consecuencia de mercados más sensibles a noticias económicas. Las tasas de interés de largo plazo, muy importantes para el financiamiento de proyectos de inversión, se mantienen en niveles mayores a los de años pasados y los factores que explican este aumento no parece desaparecerán demasiado pronto. Esto pone una complicación adicional para una economía pequeña como la nuestra. En el plano interno, la inflación ha aumentado respecto de inicios de año. En esto ha tenido un rol importante la normalización de las tarifas eléctricas, proceso que, aunque ha sido acorde a lo previsto, tiene una incidencia significativa en la inflación. De todos modos, los registros más recientes de inflación han mostrado variaciones sobre lo previsto. Como les mostré, estas se han concentrado en los ítems subyacentes o sin volátiles, reflejando las alzas simultáneas en varios factores de costo. Se trata de elementos de oferta que presionan la inflación y que como tales van cediendo, a diferencia de lo que identificamos como shocks típicamente más persistentes, por ejemplo, con origen en excesos de demanda. Sin embargo, su ocurrencia conjunta y su magnitud agregada contribuyen a estrechar los márgenes de las empresas, dando paso a un traspaso de precios algo mayor que lo que veníamos observando hace algunos meses. Como señalé, en la medida que estas presiones de costo disminuyan, van quedando los efectos de segunda vuelta y empiezan a predominar el efecto de un consumo y una inversión que prevemos inferior a la proyectada en el mes de septiembre, así como una apreciación real del peso gradual en el tiempo. Estos últimos factores son relevantes al momento de definir la trayectoria de la política monetaria que logra la convergencia a la meta en los términos que señala el informe. Esta combinación de factores nos lleva a una inflación que fluctuará en torno a 5% en el primer semestre de 2025. Niveles que son incómodos y con un balance de riesgo de corto plazo sesgado al alza, donde cualquier choque adicional que pueda aumentar aún más la inflación. En este escenario, la mejor opción es ser cuidadosos. El contexto externo puede provocar nuevas presiones inflacionarias y tenemos que estar atentos y evaluar su impacto de mediano plazo, para lo cual es fundamental atender el origen de los shocks y evaluar sus consecuencias. Por tanto, como destacamos en nuestro comunicado del día de ayer martes, en adelante vamos a ir acumulando información respecto de la marcha de la economía, la evolución de los riesgos y evaluaremos la oportunidad en la cual reduzcamos la tasa de política monetaria en los próximos trimestres. Un escenario incierto, como el descrito, es un llamado a la cautela. Así, en adelante, no debe sorprender que entremos en una etapa en que existan pausas para la tasa de interés de política monetaria. Estimados senadores, el panorama global que enfrentamos es complejo, lo que nos debe preocupar a todos y nos llama a la urgencia de trabajar, pues enfrentamos desafíos importantes y debemos abordarlos con el mejor espíritu colaborativo en búsqueda de un objetivo común a todos, el bienestar del país y de sus habitantes. Es evidente que una economía balanceada, con espacios para la política fiscal y monetaria, puede sortear de mejor forma cualquier choque externo,
reduciendo el costo de sus consecuencias para las personas y para las empresas. La política monetaria ha contribuido y ha logrado corregir los fuertes desbalances que vivimos en años anteriores. Quedan sectores rezagados, quedan sectores con endeudamiento, quedan sectores con empresas cuyos márgenes están más estrechos. Si bien eso es normal que ocurra en el marco de cualquier ciclo como el que tuvimos, en la medida que este avance, estos problemas irán resolviéndose. La política fiscal ha realizado avances importantes al reducir el gasto en 2022 y reanclar la política a una meta dual, tanto de balance estructural como de deuda prudente. El Consejo Fiscal Autónomo ha advertido la existencia de riesgos para esa consolidación en la medida que requiere un comportamiento exigente por el lado de los ingresos y de los gastos. Es importante que se continúen abordando los desafíos y consolidar el compromiso con las metas fiscales en el tiempo. Los aspectos relacionados a los mercados financieros también son importantes. En consonancia con el informe o con el análisis de este informe, en nuestro informe de estabilidad financiera de noviembre que presentamos en esta misma comisión, pusimos énfasis en varios puntos. Entre ellos, la relevancia de los factores externos en el panorama de riesgo y la necesidad de seguir construyendo resiliencia. Esto último considera una regulación y supervisión adecuada, el uso de los instrumentos que la ley nos otorga, entre ellos el requerimiento de capital contracíclico, y la promoción de medidas que permitan contar con un mercado de capitales más profundo. Sin embargo, el desafío de aumentar la profundidad del mercado de capitales tiene como condición necesaria políticas que fomenten el ahorro y una institucionalidad sólida y estable. Quisiera agregar otro elemento a estos desafíos: la percepción general sobre la marcha de la economía que tiene la ciudadanía. Más allá de que la economía esté creciendo conforme a su tendencia, es decir, en torno al 2%, la percepción es que ello no es suficiente para satisfacer las necesidades que tenemos como país. El desafío entonces es qué hacemos para crecer más y para crear condiciones para un mejor clima para nuestra economía. Este es un tema que venimos levantando como banco desde hace ya más de un año. Nos parece positivo ver que esto es hoy parte de la discusión pública. Es más valioso aún ver y pasar a la acción. Un punto crucial en este desafío es cambiar la tendencia decreciente de la productividad, fenómeno que lleva más de una década. Mejoras en el crecimiento, mejoras en la cantidad y calidad del empleo fortalecen directamente el bienestar de los hogares. La productividad y el fortalecimiento de la inversión son pilares fundamentales. De nuestro lado, como siempre, lo hemos mencionado, la mayor y mejor contribución es mantener condiciones macroeconómicas estables que permitan el mejor desarrollo de las iniciativas públicas y privadas. En ello, una inflación alineada a la meta del 3% a 2 años es vital. Estimados senadores, sobre lo que acabo de decir, nuestro país siempre ha estado a la altura de los desafíos que enfrenta. Hoy estamos ante un desafío global complejo y una economía chilena que crece, pero debajo de lo que todos quisiéramos. No debemos quedarnos solo en la detección de los problemas, sino también en aprovechar las oportunidades para trabajar en conjunto y abordarlos de manera efectiva. Puede ser que la reacción más inmediata de las proyecciones que hoy presentamos sea destacar el cambio en el crecimiento para este año. Y es importante. No obstante, es un registro que está en línea con el crecimiento de largo plazo. Entonces el desafío no está en el dato de hoy, está en llevar la mirada a largo plazo, buscar la forma de mejorar nuestras condiciones para el desarrollo del país. Muchas gracias, señores senadores. Presidente, atenta a las preguntas. Muchas gracias, Rosana Acosta, presidenta del Banco Central. Complejas noticias nos trae, complejas noticias. Pero bueno, le ofrezco la palabra a los colegas senadores para que hagan sus consultas. ¿Ah? Complejas noticias. Senador Lagos, ¿quiere hacer uso ahora, no? Senador Coloma. Senador García, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, agradecer el informe. Como siempre, abundante información, sólida información. Y tal como dice nuestro presidente, senador Felipe Cas, claro que son noticias
confirma en realidad las noticias complejas que hemos venido conociendo en estos últimos meses, un escenario internacional que no solo más incierto, sino que también más complejo. Las guerras han durado mucho más de lo que originalmente se pensó que iban a durar. Eso tiene su propia complejidad. Las recientes elecciones en Estados Unidos, ahora yo creo que independiente de cuál hubiese sido el resultado, quién hubiese sido la candidata o candidato, igualmente para Chile ello inevitablemente tiene sus efectos, pero indudable constatar de que este escenario externo es más difícil es un hecho de la causa. En lo interno, una mayor inflación. Yo creo que los datos de empleo, la mayor informalidad en el empleo, y que lo vemos nosotros también en la calle, pues eso se ve, es cosa de mirar lo que acontece alrededor de nuestro Congreso Nacional para darnos cuenta cómo la actividad informal y por supuesto el empleo informal crece sin que podamos ponerle atajo. Me quedo con las palabras finales de la presidenta que dice, bueno, estos son los desafíos, ya esto hay que ponerle el hombro y salir adelante. En esa tarea yo tengo la convicción de que está el Senado, absolutamente. Yo quería hacerle una pregunta. Yo sé, presidenta, que normalmente a ustedes nunca les gusta referirse a la política fiscal. Sin embargo, nosotros tuvimos una discusión del presupuesto de la Nación para el año 2025 que se resolvió bien, que pudo haber sido muy confrontacional, finalmente no lo fue, porque tuvimos un acuerdo de rebaja en la estimación de ingresos y, por supuesto, rebaja también en la estimación de gastos. En algo que es bien difícil, más aún para los parlamentarios. Los parlamentarios siempre estamos pidiendo más gasto, no menos gasto público. Más aún cuando hay desafíos como, más que desafíos, demandas ciudadanas que son tan legítimas. Yo creo que de ellas, probablemente la más importante es que las atenciones de salud sean oportunas, y no lo son. Lo que pasa es que a pesar de esta disminución de los ingresos, en la estimación de ingresos, por aproximadamente 600 millones de dólares, y su correlato en la disminución de gasto, sin tocar salud, obviamente no se tocó ni salud ni educación, lo que obliga a un esfuerzo mayor de los otros ministerios. O sea, a pesar de eso, muchos analistas nos dicen, mire, no se va a cumplir, porque la estimación de crecimiento de los ingresos fue muy entusiasta, o fue muy, digamos, fue muy optimista. Entonces, y usted ha resaltado también en su informe la necesidad de converger al balance estructural, etcétera, las continuas advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, etcétera. Advertencias y recomendaciones que nosotros venimos escuchando desde hace mucho tiempo. Incluso me atrevería a decir más allá del actual gobierno, también en los gobiernos anteriores. Entonces yo quería consultarle cómo ve posible de que podamos tener, bueno, el ideal sería un aumento de ingresos y para ello el crecimiento es fundamental, pero digamos en los años más inmediatos eso se ve prácticamente imposible. Las inversiones toman su tiempo en rendir, en dar sus frutos. Entonces, ¿cómo cree usted que se va a comportar en lo más inmediato la política fiscal y cuál va a ser la repercusión que va a tener en las perspectivas para el desarrollo del país? Gracias, presidente. Gracias, senador García. Me ha pedido la palabra el senador Lago Pérez. Sí, muchas gracias. Bueno, aprovecho saludar al Consejo, a la Presidenta, gracias por el informe. Me cuelgo de un poquitito de senador García respecto a las proyecciones, pero yo creo que de leer la lectura, de seguirlo,
creo que lo más fundamental que tenemos acá es un impacto muy fuerte de las condiciones externas que explican parte importante de lo que nos está ocurriendo como señal económica en Chile. ¿Ya? Basta leer el informe para decir que las presiones inflacionarias primero van a aumentar, pero van a tender a descender a mediano plazo y a fin de año, en teoría, esta misma fecha, el año que viene, vamos a estar en torno a un 3,6 eventualmente. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que va a haber efectivamente un disparo y ese disparo tiene relación con temas puntuales. En el caso chileno, las tarifas eléctricas, que explican en parte el alza de la inflación, y son 3 alzas, no digo que no sean importantes, son significativas, pero son 3 que están establecidas y falta una en enero, y vamos a ver qué ocurre después. Con están todos los riesgos que la presidenta mencionó, pero quiero explicar eso. Segundo, en el informe señalan de manera bien pedagógica de que están las tarifas eléctricas por una parte, la depreciación del peso y los mayores costos laborales. Y la depreciación del peso tiene una explicación externa nuevamente, ¿ah? Una depreciación global del alza del valor del dólar, ¿ya? Y entre otros, por temas que nos van a seguir impactando también eventualmente inflacionariamente, que es el tema bélico que está presente todavía, están todas las deudas soberanas, pero muy importante también está el tema comercial, ¿ya? La eventualidad del riesgo comercial. O sea, la nueva administración americana ha señalado que va a tener una política distinta en materia tarifaria. No sabemos el impacto que va a tener. Algunos creemos porque queremos creer nomás, ¿ya? En el sentido de que una cosa es avisar una candidatura que es lo que vas a hacer, otra cosa es cómo te vas a comportar en un gobierno. Eso lo sabemos por experiencia propia, todos. ¿Ya? Que una cosa es amenazar con tarifas 60% a China, como hizo Trump, y otra cosa es que cuando gana la elección ya dice que ya que le va a aplicar 10% más, pero que le va a subir los aranceles a México y a Canadá en 25%. Pero eso es distinto a lo que se dijo en campaña y vamos a ver si lo puede materializar. Pero sí genera un impacto. Tengo una pregunta súper menor que no tiene ni una importancia, pero en el cuadro que hablan del índice de incertidumbre de política comercial, en base a 6 medios de comunicación que se preocupan de los temas comerciales, no estaba el Financial Times, no sé si por alguna razón o qué, pero está el Los Ángeles, está el Wall Street Journal, está Los Ángeles Times, pero ¿qué no está el Financial Times? No tengo idea. Pero es una cosa muy... No es para que le conteste, pero es que no puedo evitarlo decirlo, porque realmente como que llama la atención, que no esté el de Salmón. Entonces, pero vuelvo entonces, pero las noticias, yo creo que son más externas, señor presidente, porque cuando hablamos de la formación bruta de capital fijo, etcétera, pero vemos que hay sectores que no son igual. Entonces, el sector minería va hacia arriba, entre paréntesis, va hacia arriba después de que le subimos los impuestos, entre paréntesis, a través del royalty. Entonces, parece que el tema, más que el alza de los tributos, es la incertidumbre del sector minero. Entonces, cuando uno despeja la incertidumbre, puede generar un mayor costo, tal vez, iniciar a las inversiones, pero si las rentabilidades proyectadas pueden ser razonables, están dispuestos los inversionistas a hacer ese esfuerzo de disminuir tal vez su potencial rentabilidad, pero teniendo una línea de tiempo certidumbre. Y eso es lo que creo que uno trata de hacer con las reformas que tenemos pendientes. Eso es el mensaje tal vez que veo yo. Y quiero señalar de que desde el punto de vista de política fiscal, que ahí es la palabra que me quería colgar del senador García, yo quería saltar al revés, o no al revés, complementar. Efectivamente hubo una proyección de ingresos que no fue la adecuada este año. De hecho, han habido 2 recortes que se han hecho desde el punto de vista del presupuesto, significativo. ¿Ya? Entonces, eso, habían 2 explicaciones, yo me acuerdo de una sola este minuto, que creo que era la recaudación por litio, me parece que era una, y no me puedo acordar la segunda, no me puedo acordar, pero podemos dar explicaciones, igual que quedamos cortos, digo que sea el recorte igual, ¿ya? Pero en el presupuesto sí se hizo algo bien inusual. Pero desde el punto de vista de política fiscal, no solamente como dice el informe, que se reancla la política fiscal a partir de 2022, sino que es muy importante, hoy día tenemos una doble meta nosotros, no solamente balance estructural en política fiscal, es el tema del endeudamiento externo, en donde tenemos un criterio de no traspasar el 45% del PGM de endeudamiento, ¿cómo se llama?, prudencial, ¿ya? Y en eso creo que vamos a caminar por segundo o tercer año consecutivo en una meseta en torno al 41-42%, me parece. Entonces, eso también es un esfuerzo, porque es muy fácil decir, mire, voy a gastar más, no tengo ingresos, pero bueno, me endeudo. Y eso, créanme, que está a la vuelta de la esquina, ¿ya? Y ahí yo valoro que sea, para esos efectos, valoro que el Parlamento tenga que autorizar eso. Nosotros te dicen porque tenemos pocas atribuciones, ¿verdad? Pero esa es una. Y esa explicó por qué razón se hubo que hacer el ajuste en el gasto en este presupuesto. Porque lo que te preservó el ministro de Hacienda, esto es 100% político, con un trasfondo técnico detrás, o visiones distintas. Pero cuando uno es minoría, tuvo que hacer el ajuste, porque si no, el ajuste, para poder guiar el ajuste, el ministro Marcel
y los que lo apoyamos aquí en el Parlamento, decidimos que, bueno, no teníamos mayoría y lo que íbamos a tener que hacer era, en vez de dejar en manos a un sector que decidiera la magnitud del recorte y en qué se recortaba, en tratar de confluir en un consenso, ¿ya? Y por eso fue que se plegó ese recorte significativo, ¿ya? Que además va con un gatillo, que si la proyección de ingresos, luego que recurramos a los expertos, los cabezones, al Fondo Monetario Internacional, etcétera, nos dice, claro, eso va a ocurrir, vamos a tener un informe nuevo, y se dice que los ingresos estaban como, estuvo bien que habíamos hecho el recorte, ahí se queda el recorte. Si nos quedamos cortos, se recortará más. Pero si ocurre que dice que había capacidad para generar más ingresos, vamos a poder inyectarle más recursos a la economía. Entonces, desde el punto de vista fiscal, podríamos haber ido a un enfrentamiento que, como dijo el senador García, habría sido muy complejo y creo que se encontró una fórmula. Pero aquí se señala un precedente bien importante, ¿ah? Que es tal vez con una pequeña mayoría, que significa una mayoría, pero pequeña, tú puedes, digamos, redirigir tal vez el presupuesto como nunca lo habíamos hecho antes, en el sentido de recortes a un ejecutivo. Yo no recuerdo eso. Yo recuerdo una pura vez en 15 años que aumentamos el presupuesto porque fue el estallido, después del estallido. Pero nunca habíamos modificado el monto que el Ejecutivo presenta al Parlamento. Nunca, que yo recuerdo en 15 años. Después del estallido lo subimos. Y hoy día, dado el clima que había, etcétera, y que además el oficialismo es minoría, tuvo que, para preservar, entre otras cosas, la capacidad de endeudamiento del ministro de Hacienda, tuvo que ceder a este tema. Y eso creo que es un precedente que nos va a acompañar en un tiempo más. Eso, gracias. Perdón, lo último, lo más importante del informe. No, es la palabra final, Presidenta. Lo digo con todo. Me gustó porque dice, puede ser que la reacción más inmediata a las proyecciones que hoy presentamos, le hace Banco Central, titular se lo doy mañana, o ya viene en la tarde, proyección económica de 2024 a la baja Banco Central, inflación al alza, puntual, un par de meses, pero no importa, porque el del año que viene se mantiene igual, pero eso va a ser. Pero usted lo dijo acá, dijo que es importante, pero agrega, no obstante, es un registro que está en línea con el crecimiento a largo plazo. O sea, lo que yo leo, tal vez no fue lo que quiso decir el Banco Central o la Presidenta, yo leo es, no saquen cuentas muy fáciles del dato de ahora y concentrémonos en la mirada más larga, que las cosas se mantienen relativamente bien, dice, entonces el desafío no está en el dato actual, lo remarca, me encantó esa parte, está en llevar la mirada a largo plazo y buscar la forma de mejorar nuestras condiciones de desarrollo como país. O sea, una mirada un poco más pelota al piso, nada está ganado, pero no vamos, no es que la inflación se disparó y que la economía se fue al piso. Ya. Gracias, senador Lago. Senador Coloma. Gracias, presidente. La lectura del senador Lago no es la misma que tengo yo, digamos. O él leyó con unos anteojos de aumento extraordinario, o también estar yo con una visión un poco distinta, pero no son iguales. Eso a mí, permita, no dice el informe. El informe dice cosas bastante más complejas. El informe me dice primero, dice que vamos a tener una inflación que va mucho más arriba, que era, dicho sea de paso, la inflación es el tema que el Banco Central le importa, o está en parte de sus obligaciones, ¿no? Había ido diciendo, digamos, de que esto iba a ir bajando, digamos, y bueno, al principio no, al final terminó no bajando, sino que estamos hablando de una cifra que hasta hace pocos días atrás no parecía razonable o no parecía posible, que era el 5%. Por eso yo comparto plenamente lo que dijo el presidente al inicio de su presentación. Si esto no es un tema delicado y complejo, no sé lo que es complejo, porque la inflación es el peor de los impuestos, que afecta, digamos, a todo el mundo, particularmente a los más necesitados. Entonces creo que es una noticia objetivamente muy mala. Y además, claro, uno puede contentarse con la explicación de que pasan muchas cosas en el mundo externo, pero aquí también nos dicen que pasan cosas en el mundo interno. Y eso es lo que uno debe tratar de preocuparse y evolucionar, de que ver cómo se evoluciona. Ahora, esto es una consulta técnica estrictamente, porque en general cuando las inflaciones aumentaban, los bancos centrales aumentaban las tasas, digamos. Aquí, aumentando la inflación, siguen bajando la tasa en función de una política que tenían prevista, si entiendo, pero también hacen un anuncio en cuanto que van a estar muy atentos respecto, no sé cómo le llaman la frase exacta, digamos, respecto de cómo se va a situar hacia adelante, para ver cómo evoluciona esa misma tasa. Eso ya es muy complejo, porque revela que tenemos un problema que yo creo que es de la mayor magnitud, y respecto de lo cual sí influyen políticas públicas, o han influido políticas públicas como
lo que está pasando, bueno, como pasó en el tema eléctrico, lo que pasó en el mundo, en el tema de la alza de determinadas políticas públicas. Entonces, a mí me gustaría, digamos, profundizar el tema de la inflación como se ve, digamos, y en esta frase tipo Banco Central que hacen que como que están viendo con atención. ¿Cómo es la frase que usan? Como viendo con Cautela. Con cautela, con poco pasión, una cosa, una frase así, con cautela, con cautola, claro, con cautela, para acumular información, eso nos encanta, acumular información, o sea, eso es acumular información, cautela, informar. Entonces, aquí tenemos un tema grande que creo que nos va a ocupar los próximos meses, a lo menos, digamos, respecto a cómo se enfrenta. Hay un segundo punto que el Banco se plantea también, que a mí me genera obviamente una inquietud grande, digamos, que habla del débil dinamismo en la creación del empleo. Y lo dicen 2 veces, digamos, y además hablan de la informalidad. Entonces, mi pregunta concreta respecto a eso, porque aquí yo accidentalmente he estado en la Comisión del Trabajo, digamos, y había un tema que se ha estado discutiendo y que no hay un acuerdo. ¿Usted comparten que hay una emergencia laboral, como lo han dicho los expertos? Es que esto es súper importante, ¿no? Porque si la cosa es como que no, como que hay que seguir igual, o si tenemos, parece que dije algo que generó un... ¿Ah? No, he visto expertos, no, pero bueno, expertos que probablemente no han votado nunca por mí, digamos, ¿ah? que dice respecto de emergencia laboral. Eso es muy complejo, o sea, porque aquí no hay expresión que hay una emergencia laboral. Y me doy cuenta por el informe que ustedes van hacia decir, oiga, tema laboral, sea por altos salarios mínimos, sea por falta de inversión, sea por informalidad, como lo decía. Al final, ¿estamos o no? A mí me gustaría una cosa un poquito más clara respecto de ese tema, digamos. Respecto del tema de Estados Unidos, digamos, lo que está pasando, digamos, en el fondo ustedes están haciendo un llamado más cauteloso en el nivel de deuda total en este escenario incierto, ¿o no? Porque eso también me pareció que podía entenderse, hay que ver como entre líneas, y como aquí hay un tema que también está apareciendo. Por último, una cosa ya más... Si usted tiene alguna opinión sobre la discusión de la reforma del sistema provisional, básicamente a la luz del eventual efecto que puede tener en el ahorro nacional. O sea, por aquí, cuando hay ánimos previsionales, surgen muchas ideas o posiciones. Me gustaría saber qué es lo que piensa el Banco Central respecto de este tema, en particular en materia previsional, si tiene incidencia, a juicio de usted, en lo que es el ahorro, que dicho sea de paso, ustedes sí lo advirtieron, lo advirtió el presidente anterior, de los efectos que iban a producir los retiros en este escenario. Entonces, creo que es un tema importante, digamos, para tenerse ahí una voz en esa materia previsional. Gracias, presidente. Gracias, senador Coloma. Bien, yo efectivamente creo, presidenta, que son muy malas noticias. O sea, y quisiera que si usted, la primera pregunta global es si usted cree que son muy malas noticias o no, porque yo aquí, el senador Lago dijo que las cosas están relativamente bien, dijo textualmente en alguna parte de su elocución. Y yo entiendo el punto del senador Lagos que trata de que esto no lo llevemos a la trinchera política de quién es responsable de las cosas que están ocurriendo. Y el senador Lagos enfatizó varias veces que hay componentes externos que yo creo que son así. O sea, a diferencia de lo que tal vez vivimos con el populismo de los retiros en su minuto, del cual el Congreso fue responsable principal, algunos, pero el Congreso finalmente fue el que tomó la decisión. La aprobación se la hizo el Congreso. Hubo algunos que no opusimos a esa medida, pero el Congreso fue el que la hizo. Hoy día los costos o las amenazas parecieran ser más bien externas. Pero las malas noticias son las siguientes. Yo veo en el gráfico número 11, Presidenta, que la inflación nos aumenta, o sea, es mayor a la que esperábamos. Que como bien decían los colegas, el primer mandato del Banco Central, buscar cuidarla. Ahora, lo más lamentable, lo más preocupante es que pareciera que este aumento de la inflación, el Banco Central se está quedando con pocas herramientas para enfrentarla.
Y eso lo encuentro extremadamente preocupante. De hecho, las tasas largas, que son las más relevantes para inversión, se mantienen altas. Y como bien decía el senador Coloma, la paradoja es que teniendo una expectativa de inflación mayor, el Banco Central decide bajar sus tasas. Que se entiende. Y la única lectura económicamente razonable que haga eso es que pareciera que nuestras tasas no están logrando atajar la inflación que viene por factores externos más fuertes. Entonces, es razonable que el Banco Central baje sus tasas porque dice, mire, ¿sabe qué? En el margen puede ayudar un poco a la economía local. Mi tasa de política monetaria no está siendo la que finalmente afecta directamente muchos de los factores de la inflación y por lo tanto pareciera ser razonable la decisión del Banco Central de bajar marginalmente las tasas. Lo dicen con prudencia porque eventualmente van a tener que revertir o pausar, ocupan la palabra pausar a futuro para que no se genere la expectativa de seguir bajando las tasas si es que la inflación finalmente por factores externos no se dé. Lo segundo preocupante, además de la inflación, es la inversión. En junio el Banco Central proyectaba en el gráfico 12 que íbamos a tener una reducción en la formación de capital de menos 0,3 en junio. Hoy diciembre es menos 1,3. O sea, ¿qué pasó en 6 meses para que la estimación y para que la caída de la inversión sea tan brusca y que la estimación de junio sea tan distinta a la que tenemos hoy día? Después del consumo. En junio se esperaba un aumento del consumo en el gráfico número 10 de 2,5. Hoy día el aumento del consumo para este 2024, todas son cifras del 2024, es de 1,1. De nuevo, una pésima noticia. O sea, si es que en junio pensábamos que el consumo iba a crecer a 2,2 y que ahora 1,1 significa que trajimos muy mala noticia. Lo mismo con la inversión que dije recientemente. Si es que en junio pensábamos que la caída de la inversión iba a ser solamente 0,3 y hoy día menos 1,3, claramente es una mala noticia. Crecimiento económico, que lo dice el informe muchas veces. Tenemos una caída en la estimación de crecimiento económico y además el magro crecimiento económico empujado muy fuertemente por el gasto fiscal. No empujado por la inversión, no empujado básicamente por los incentivos correctos, sino que finalmente por el gasto fiscal. Después, el empleo, que bien decía el señor García. Si uno mira lo que ha pasado con el empleo formal, no en los últimos 6 meses, sino que en los últimos 3 años, tenemos una caída fuerte en el empleo formal de cotizantes. Entonces, al final del día, pareciera que el daño que generamos con los retiros, con el populismo que tuvo el Congreso en su minuto, fue que el mercado de capitales dejó de ser profundo en Chile. Y por lo tanto, pareciera que efectivamente somos cada vez más frágiles a lo externo. Y eso hace que nuestra política monetaria tenga menos efectividad. Entonces, la pregunta que le hago a usted como conductora de la política monetaria, efectivamente el Banco Central ha perdido su capacidad o su músculo, su fortaleza para poder tener impacto, dado que nuestro mercado financiero ha perdido profundidad. Y ahí sí entra muy relevante la discusión de pensiones, porque en el fondo las pensiones tienen un trasfondo, buscan efectivamente mejorar las pensiones, pero también fue un gran músculo que tuvimos para tener un mercado financiero local más robusto, que tuviese efectivamente más independencia de los vaivenes externos. Y aquí es donde me detengo finalmente a la última reflexión, que si las herramientas de política monetaria están siendo frágiles, porque nuestro mercado financiero es más débil, si es que el escenario externo es complejo, que claramente lo es, si es que el consumo está completamente caído y la inversión también, aquí es donde vuelvo a la reflexión que decía las malas noticias y que es lo que sí creo que tiene que estar haciendo el gobierno que no está haciendo. Veo a un ministro de Hacienda muy preocupado hoy, afortunadamente, para tratar de cuidar el equilibrio fiscal. Y es parte de su pega, por supuesto. Y de hecho, este recorte que tuvimos en el presupuesto para el 2025, lejos de ser una derrota del ministro de Hacienda, creo que habla de un ministro de Hacienda que entendió de que el Consejo Fiscal Autónomo nos estaba diciendo con todas sus letras de que nuestras estimaciones eran demasiado optimistas y que teníamos que ser más prudentes. Y creo que habla bien de un ministro de Hacienda que, en virtud de lo que le plantea la Comisión de Hacienda, la Comisión Mixta de Presupuesto, diciendo, ¿sabe qué? ¿Por qué no, verdad, hacer un esfuerzo para llegar con una convergencia fiscal en serio el próximo año y que no ocurra lo que va a ocurrir este año, que no vamos a cumplir la meta de convergencia fiscal? La meta que se autoimpuso el mismo gobierno. Entonces, para poder cumplir la meta del próximo año, tuvimos que hacer una serie de modificaciones que, como bien decía el senador Lago Weber, es inédito que en una discusión presupuestaria el gobierno tenga que recortar sus proyecciones de ingresos. Y, por supuesto, de gasto, para no aumentar la deuda, no seguir aumentando la deuda que ya venía con una tendencia al alza muy fuerte. Entonces, eso habla bien de la discusión del Congreso, eso habla bien del Ministerio de Hacienda. Muchos han tratado de transformar esto en una pugna entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda, y creo que no. Habla de un diálogo serio, responsable, de política fiscal. Pero donde sí creo que el gobierno y el presidente Boric y el ministro de Hacienda están fallando, es que no veo una política agresiva para poder efectivamente enfrentar este escenario adverso.
No veo una terapia de shock diciendo, ¿saben qué? Tenemos efectivamente una inflación más alta, tenemos consumo más bajo, tenemos crecimiento económico débil. ¿Dónde está la estrategia agresiva del gobierno para poder tener, por ejemplo, una agenda intensa en permisología, pero en serio? Para que las grandes inversiones entren a Chile con rapidez. Esa oficina de grandes proyectos de inversión que, de hecho, en la discusión presupuestaria tuvimos el debate de que se le había recortado el presupuesto. Entonces, no veo una estrategia de crecimiento económico, de inversión, que pueda hacer frente a este difícil momento externo. Y esto, senador Lago, no es para decir lo que nos está ocurriendo hoy día es culpa del gobierno. Lo que sí creo que es responsabilidad del gobierno es no tener hoy día una agenda de terapia de shock, como así la estamos viendo tal vez en países vecinos, como es el caso de Perú, como es el caso de Argentina, donde se están tomando en serio el desafío de volver a crecer. Donde en Argentina están creando un ministerio de desregulación para poder eliminar todas las regulaciones que impiden el crecimiento económico. Entonces, ese es el debate que uno echa de menos y ojalá que no se transforme en una lucha entre oposición y gobierno, sino que es una agenda de largo plazo. Así como hemos hablado en esta comisión por mucho tiempo de la necesidad de reformar el Estado para tener un Estado más eficiente y en lugar de tener 24 ministerios que se van a transformar en 25 con la creación del Ministerio de Seguridad, tengamos ojalá 14. Bueno, la agenda de crecimiento económico creo que hoy día es muy débil. Y es ahí donde creo que hay un pecado bien grave de cualquier gobierno, pero hoy día le toca gobernar a donde efectivamente la política de inversión, la política de crecimiento económico, con este escenario débil de alta inflación, de baja inversión y claramente de bajo consumo, se hace más urgente que nunca. Gracias, presidente, la escuchamos. Senador Insulza. A mí me preocupa, primero que nada agradezco mucho el informe, la verdad es que creo que tiene puntos que son muy relevantes de considerar. Ciertamente algunos de los temas en los cuales no tenemos alguna visión similar. Yo, por ejemplo, no comparto la extrema preocupación por la situación externa. Creo que realmente hay mucho más de forma de presentación. Es un gobierno que va a empezar recién de Estados Unidos, es cierto. Hay mucha atención a eso. Yo creo que sí los problemas graves hay en el mundo. En el mundo están más dados en otras partes, en Europa, por ejemplo. Situación bastante compleja en Alemania y otros. Creo que lo que hizo el presidente Trump hace algunos días atrás nos dio una muestra de cuál va a ser su estilo. Primero dijo que iba a subirle las tarifas en un 25% a los países con los cuales tiene un mayor comercio y con los cuales tiene un mayor vínculo económico. Eso provocó una estampida a la residencia del presidente electo y que escuchó y salió diciendo que había ganado, cuando en realidad no había pasado mucho todavía. Y tenía razón, porque ganó en el sentido que le avisó a sus socios del norte y del sur de los Estados Unidos que si no se portaban bien en las cosas que él quería, iban a ocurrir cosas malas para la economía norteamericana, pero mucho peores para ellos, Y yo creo que eso va a ser el estilo. Y vamos a tener eso, vamos a tener sobresaltos y problemas, pero la verdad es que yo no creo que vaya a ser tan grave ni tan compleja la situación. Respecto al interior me preocupa el tono. Yo llegué cuando estaba hablando el senador Lagos. Yo la verdad es que no creo que este informe sea revele una enorme diferencia con lo que recibimos hace algunos meses atrás. Creo por el contrario que el Blanco se ha fijado una determinada política, una determinada estrategia y que de alguna manera se va a ir cumpliendo y notifica o da avisos cuando algunas cosas no andan exactamente como se hubiera pensado que fueran a andar o pudieran andar mejor. Pero no creo que estemos en una situación de crisis económica. Lo digo francamente, sí me preocupa algunas cosas como como el desempleo, por ejemplo, el problema del empleo. Raro, se genera poco empleo y al mismo tiempo sube el costo del factor de empleo, lo cual es un poquito especial. Ciertamente hay detalles que hay que preocuparse, pero tenemos que mantener, en alguna parte, una cierta ecuanimidad y una cierta tranquilidad para mirar las cosas. Yo creo que yo no metería en esta discusión temas que llevamos 4 o 5 años ya discutiendo, más, como 7 ya, sobre la ley laboral. Yo por lo menos creo que realmente hay una cantidad de gente que ya se quedó sin ser beneficiada por la ley laboral, lo cual por la ley previsional. ¿Perdón? La reforma previsional. Por la reforma previsional, perdón. Efectivamente,
por la reforma previsional. O sea, hay gente que ya lleva 7 años esperando que le suban la pensión y probablemente algunos ya dejaron de esperar, como era obvio. Y eso ciertamente me preocupa. Me preocupa también, de manera bien significativa, lo que ha dicho ahora el presidente respecto al tema de la permisología. Yo no veo solución a ese problema, no veo que se esté dando salida a ese problema. Creo que realmente ahí se requieren medidas bastante drásticas. Pero eso no significa que crea que el país se está cayendo a pedazos, pues, por favor. Sí, a mí, por eso es lo que me preocupa. Yo acepto varias de las cosas que aquí se han dicho, varias cosas que están en el informe son llamados de atención útiles. Es positiva esta presentación, pero el país, a mi juicio, está marchando en una dirección a lo mejor más lenta que lo que algunos queremos, pero creo que está marchando en la dirección correcta. Quería decir eso solamente, presidente, porque empezó el último año, pues sí, ya empezó el último año, entonces no confundamos los informes del Banco Central con la oportunidad de decir lo que queremos decir en el último año con otras razones. En los años electorales ciertamente se tiende a usar los escenarios para exacerbar las posiciones, y yo por lo menos creo que eso no es lo que conviene en la sede de esta comisión. Muchas gracias. Gracias, senador Insulza. Presidente, la escuchamos. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a los señores senadores por las preguntas. Voy a partir desordenada, voy a partir por un tema que me parece crucial aclarar en primer lugar. Se menciona si es que la decisión de la reducción de la tasa de política monetaria se debe a que el Banco Central no tiene herramientas, y eso es absolutamente falso. Cuando venimos de una inflación del 14% y se rebaja al 3%, la verdad es que el Banco Central ha hecho y ha mostrado que tiene las herramientas para contener un proceso inflacionario después de desbalances en la economía de la magnitud que vimos, crecimiento del consumo sobre el 20% real, 25% real en algunos, puntualmente en algunas fechas, déficit de cuenta corriente del 10%, y logramos bajar la inflación. Llegamos a una inflación total en marzo, los primeros meses de este año, de 3,2%, subyacente cercana a ese valor también unos par de meses después. De manera que el Banco Central cuenta con las herramientas y ha hecho una reducción de la inflación y un rebalanceo de la economía en un ciclo extraordinariamente complejo. Lo ha hecho en forma oportuna, lo ha hecho a un costo razonable en términos de cualquier expectativa que se pudo tener de lo que significaba en términos de costo el volver a tener una situación equilibrada, balanceada la economía y reduciendo la inflación desde las condiciones que partió este ciclo. Entonces eso creo que es lo primero que quisiera poner sobre la mesa. Sí, dicho lo anterior, hay que explicar bien qué es lo que se ha hecho en términos de política monetaria y qué es lo que estamos viendo y por qué la inflación sube desde ese momento en adelante. Y lo primero que mostramos, y lo señalamos en informes anteriores, la economía, después de haber logrado contener y cerrar las brechas de actividad o lograr el balance en la economía, sufre un shock que viene de un efecto de descongelar las tarifas eléctricas, proceso que había que hacer, que era necesario, pero que significa un aumento relevante de los precios, que se va dando en 3 periodos básicamente, se distribuyen en el tiempo, y eso significa, y significaba, y así está la proyección del Banco Central, un aumento de la inflación desde ese nivel a, dijimos en su minuto, un aumento de 1,5% cuando uno tomaba 12 meses desde el momento que se hizo la proyección en adelante. Ese era un aumento significativo que había que mirar, pero que consistía en un shock de una naturaleza muy distinta a lo que fue el shock de exceso de gasto que habíamos venido corrigiendo y que produjo la inflación y la llevó a niveles de 14%. ¿Y por qué es diferente? Es diferente porque es un efecto que se produce por una vez y no es una fuerza permanente como lo es un desbalance en la economía, que solo deja de presionar los precios en el momento que ese desbalance se soluciona. Sobre ese efecto, sobre ese shock que se produce por el lado de los costos, lo que hemos visto es que en lo más reciente la inflación de los bienes no volátiles y la inflación en general tuvo un aumento algo mayor del que habíamos proyectado en el informe anterior. Y nuevamente lo que vemos detrás de ese aumento en la inflación y lo que nos permite, lo que el escenario nos permite proyectar hacia adelante, es que tenemos
otros componentes de costos que se nos están sumando como shock en la inflación. Parte fundamental de ese mayor incremento en los costos es, sin duda, un escenario externo que ha llevado a una apreciación del dólar muy significativa. Y si comparamos, el efecto de una apreciación del dólar es una devaluación de nuestro peso, y la devaluación que hemos observado en nuestro peso tiene un componente muy importante desde la apreciación del dólar, y eso sin duda es una presión de costos que se produce y que se tiene que ir traspasando a precios, que se va a traspasar a precios y que produce el efecto de inflación más alta hacia la primera parte de 2025. También hemos visto en lo más reciente un incremento en las remuneraciones que ha sido mayor del que habíamos proyectado inicialmente. Y eso también está presionando, es un costo adicional que va a llevar a que la inflación aumente. Lo vemos como un factor en el cual están incidiendo costos puntuales laborales y ese shock, la suma de esos costos por el lado de estos shocks de oferta, de estos fenómenos que tienen esta naturaleza puntual, son los que están detrás de este aumento de inflación que estamos proyectando y que decimos nos va a llevar al 5% durante la primera parte de 2025. Tienen la misma naturaleza que el shock de las tarifas eléctricas, pero se dan en forma simultánea y por lo tanto observamos allí y observamos en el escenario internacional un conjunto de riesgos que podrían darse y que podrían sumarse sobre ese efecto, y eso sin duda nos llama a la cautela. Nos llama a la cautela este proceso y especialmente nos llama a la cautela un escenario especialmente incierto y especialmente abierto. ¿Qué pasa cuando estos shocks se han traspasado a precios? En la medida que esos shocks se traspasan a precio, ya dejan de incrementar la inflación, por lo tanto empieza a ceder ese efecto y hacia adelante domina en el escenario de los precios el que tenemos una demanda algo más débil que la que teníamos inicialmente. Allí predomina esta proyección de un consumo y de una inversión que pasa algo por debajo de las proyecciones anteriores, predomina que tenemos una brecha marginalmente negativa y por lo tanto, pensando en el horizonte a 2 años, que es el horizonte para el cual nosotros tenemos la meta de inflación, tenemos allí una fuerza que contribuye a reducir, a mitigar ese efecto y contribuye a la convergencia de la inflación que la estamos viendo a principios del año 2026. Por lo tanto, la suma de los efectos de estos shocks con este efecto de mediano plazo por el lado de la brecha de actividad y del consumo que permiten la baja de inflación, sin duda nos permiten decir la tasa va a seguir bajando. Pero en un escenario incierto, en un escenario como el que hemos descrito, se requiere cautela. Y vamos, por lo tanto, a tener de aquí en adelante una rebaja que se va a ir dando en la oportunidad que el Consejo vaya definiendo en cada una de las reuniones de política monetaria. Por lo demás, cuando uno ya ha bajado la tasa de interés de política monetaria y se encuentra más cerca de lo que es el rango neutral, era natural esperar también que las rebajas se fueran dando a una velocidad menor y por lo tanto tampoco hay que sobredimensionar el efecto que eso significa a su vez. Entonces era importante explicar bien en particular qué es lo que había en ese proceso inflacionario, la diferencia que tiene y no tiene absoluta ninguna relación con si el Banco Central tiene o no tiene las herramientas. Todo lo contrario, lo que hemos visto es un proceso inflacionario muy complejo en el cual el Banco Central logró contener la inflación y balancear la economía. Paso entonces a las preguntas distintas que fueron haciendo los distintos senadores. Sobre lo que tenemos en el informe en materia de política fiscal, lo que nosotros hacemos esencialmente es tomar la trayectoria del gasto público que tiene el informe de finanzas públicas. Eso es central para las proyecciones que hace el Banco Central y eso es lo que introducimos como información pertinente al informe. Naturalmente, la modelación que hacemos del escenario macroeconómico global
adapta las proyecciones en general, incorporando este antecedente que es muy relevante y va ajustando las proyecciones de ingreso de acuerdo al escenario que nosotros tenemos. En esencia, lo que tomamos es eso, después de reconocer, y como lo decimos en el informe, que hay un esfuerzo importante y que hay que seguir con este esfuerzo importante. Si hay desafíos en materia fiscal hay que abordarlo porque es importante cumplir, y como dice el senador Lago Weber, cumplir con la meta dual que tenemos, porque por un lado ordena la trayectoria del gasto a través del balance estructural y por otro lado, a través del nivel de deuda, incorpora aquellos otros elementos que están en las obligaciones fiscales y que no necesariamente están contabilizados en el balance estructural. Respecto a la incidencia de las condiciones externas, creo que lo contesté, hay un elemento importante de las condiciones externas y algunos también que son particulares nuestros, y ese es la configuración del escenario que tenemos desde la mirada de cómo ellas están incidiendo en nuestro proceso inflacionario. ¿Y por qué no está el Financial Times? Que era una pregunta relativamente corta. Es porque el índice son los medios de Estados Unidos. No hay nada especial contra el Financial Times. Sobre las preguntas o los elementos que puso sobre la mesa el senador Coloma, como dije, la inflación va a ir bajando, las razones de por qué la inflación ha ido subiendo y cuáles son los mecanismos que va a hacer que la inflación de aquí, después de llegar a niveles en torno al 5% baje, son las que señalé. Las proyecciones del informe anterior también contemplaban alzas en la inflación hacia la primera parte de 2025. Aquí lo que estamos reconociendo son choques adicionales que le agregan un componente adicional, está aumentando alrededor de 50 puntos base adicionales en promedio, y decimos que el proceso es desafiante, lo dice el informe, lo dice el comunicado, porque el componente que se ve afectado no son los precios volátiles, es la inflación subyacente y la miramos por lo tanto con atención, y eso hace que el comunicado en esta oportunidad, en conjunto con todos los elementos mencionados, nos lleva a que vamos a ir acumulando información sobre la evolución de la economía. Vamos a tener de aquí al próximo informe de política monetaria nuevos antecedentes sobre la evolución del consumo, de la inversión en particular. Vamos a contar con las cuentas nacionales, vamos a tener más antecedentes de inflación, más antecedentes sobre la evolución del consumo y también de la inversión. Débil dinamismo en la creación de empleo. Lo que hemos visto, y ya en el informe de septiembre lo escribimos, pero todavía había un dato marginal o un par de datos marginales que daban cuenta de que el crecimiento del empleo a nivel agregado estaba mostrando alguna debilidad en el margen. Y por lo tanto dijimos, hasta acá el consumo está teniendo una trayectoria algo por debajo de lo que estaba creciendo hasta ese momento la actividad, pero pensando en los fundamentos, pensando en el empleo, pensando en las condiciones financieras, había antecedentes duales. Por una parte se observaba cómo las condiciones financieras de los hogares mejoraban, lo que ha seguido siendo así. Si seguimos mirando y si vemos el informe de estabilidad financiera que presentamos hace poco, las condiciones financieras, la carga financiera de los hogares ha ido bajando, el impago de los créditos de consumo ha ido bajando, por lo tanto ahí habían antecedentes que decían, esto puede ser un dato puntual, aquí hay que rescatar tendencia. Pero estaba ese dato de la creación de empleo y dijimos, es un antecedente en el cual vamos a profundizar. Y es lo que hemos hecho en este informe. En este informe hemos ido profundizando en qué es lo que hay detrás de la evolución del consumo en particular y por lo tanto, qué es lo que ha pasado con la creación del empleo. Vemos que esa debilidad en la creación del empleo a nivel agregado se ha ido sosteniendo en el tiempo y ello viene de la mano también con un aumento de las remuneraciones. Entonces, cuando vemos el crecimiento de la masa salarial, esta sigue creciendo, pero sigue creciendo a un ritmo menor del que venía creciendo antes y tiene los componentes al interior de ella tienen una combinación distinta entre remuneraciones, que tienen una incidencia en la inflación, y el componente del empleo. Profundizamos en dicho informe para mirar qué es lo que pasa en el consumo con las condiciones financieras locales. Mantenemos el diagnóstico de que las condiciones financieras locales están mejores, la tasa se está traspasando a las tasas de crédito de consumo,
pero las condiciones financieras externas están más estrechas y ello se refleja en las tasas de largo plazo, ello se refleja en la apreciación del dólar y eso tiene una incidencia y la va a tener y la tiene en nuestras perspectivas hacia adelante. En el caso de la inversión, voy a pasar después a la inversión. Otros elementos que vemos en el mercado laboral, hay ciertos elementos que son del ciclo, hay ciertos elementos que pueden ser más estructurales. Reconocemos, por ejemplo, crecimientos dispares en el empleo según categorías de empleo, reconocemos que hay sectores que están más rezagados, vemos también incidencia por el lado de los costos y de las presiones salariales. Todos esos elementos se configuran en la proyección que tenemos de consumo hacia adelante y en la explicación de esta trayectoria algo más débil en el empleo. La cantidad de gente que ha llegado a Chile y se está trabajando aquí tiene un peso en la tasa de desempleo. Tenemos una cantidad importante de gente que ha llegado, inmigrantes. Bueno, ya se agrega que las mujeres tienen que buscar mucho más empleo que antes y entonces ha llegado ahora el número de inmigrantes, creo que eso hace subir la tasa de desempleo que Ahora hay que mirar. No creo que sea tan fácil que se absorba, ¿no? A ver, hay que conjugar ahí un conjunto de bases de datos para tener una visión más completa y habría que tener una visión bien completa de cuál es el catastro de todos los inmigrantes que han tenido. Hay un informe que hicimos años atrás en que eso se pudo hacer, ahora hay un poquito menos de información. Creo que el censo nos va a ayudar a tener la información completa de los inmigrantes. Por un lado tenemos datos de encuesta y por otro lado los datos administrativos debieran estar incorporando en la parte formal quiénes son los inmigrantes que están en empleo formal y están cotizando. Por el otro lado, la información que podemos obtener es más bien a través de las encuestas. Creo que serán las preguntas. Por el lado de la inversión, lo que estamos viendo hasta ahora, la inversión no ha evolucionado distinto a las proyecciones que teníamos. Los cambios que tenemos en las proyecciones hacia adelante por el lado de la inversión obedecen fundamentalmente a las condiciones financieras. Las tasas de largo plazo afuera se mantienen altas. Nosotros habíamos dicho que iban a seguir altas, pero han seguido más altas de lo que esperábamos y por lo tanto esas son condiciones estrechas. La apreciación del dólar también influye en las condiciones financieras y por lo tanto eso es parte de lo que está detrás del cambio en la proyección de inversión que tenemos hacia adelante. La suma de esa proyección... Perdón, presidente, pero en el gráfico 12, que es la que yo le preguntaba, en junio las proyecciones eran 0,3 y ahora son menos 1,3. ¿Por qué usted dice que no han cambiado y después para el 2026, eso es para el 2024 y para el 2025 era 5,4 y ahora bajó a 3,6? Por lo que le decía, senador, si yo miro la evolución efectiva de la inversión y la comparo con la proyección que teníamos para la inversión en el informe de septiembre, allí no hay grandes diferencias. El comportamiento de la inversión y el comportamiento del producto es bastante similar a las proyecciones que teníamos. Sin embargo, la proyección que estamos haciendo hoy día para la evolución de la inversión de aquí en adelante es algo más débil y se conjugan en ello estos elementos fundamentalmente de costos, de condiciones financieras. Y me parece, no sé si quedaron algunas preguntas dando vuelta que me quedaron pendientes. Sobre los daños de los retiros previsionales, bueno, en diversas oportunidades hemos dicho el daño que eso significa en términos, sobre todo, de la capacidad que tiene nuestro mercado de capitales para absorber los shocks externos. Tenemos un mercado de capitales menos profundo frente a cualquier shock externo. Normalmente el mercado de capitales tenía una capacidad de absorción mucho mayor. Hoy día estamos más expuestos a la volatilidad frente a esos shocks y eso es un elemento que es importante. Un segundo efecto es que dependemos más del financiamiento externo en la medida que nuestro ahorro a largo plazo es menos importante. Y yo creo que con eso, si es que hay alguna pregunta que no haya contestado. Gráfico 2. Gracias, presidenta. ¿Alguna otra colega que quiera comentar?
No, y solamente reafirmarle, presidente, lo que decía, o sea, usted me refiere a junio, a septiembre, que efectivamente no hay tanto el cambio, de menos 0,8 menos 1,3, pero si yo tomo junio, no septiembre, es 0,3 lo negativo que se proyectaba y 1,3. Y para el próximo año es de 1, 2024, o sea, las correcciones del último 6 meses han sido fuertes, a la baja. Sí. Y para el próximo año es de 5,4 a 3,6, o sea, baja no moderadamente, es bastante Han más. bajado las proyecciones sin duda respecto a los informes anteriores. Si yo comparo con septiembre, la última cifra efectiva que tenemos, que es de las últimas cuentas nacionales, allí la diferencia no es tan grande y la diferencia mayor se produce en el cuarto trimestre. Yo lo entiendo, si el punto es que yo puedo querer Sí. mirar 6 meses, no 3 meses, o sea, la tendencia de junio acá Es a la baja. y es sustantiva, o sea, no es más moderada. Es a la baja. Bien, muchas gracias nuevamente del Banco Central, creo que hay harto que reflexionar y insisto, yo creo que lo relevante acá, el llamado final que hacen, que es preocuparse cómo volvemos a crecer. Y yo por lo menos creo que si tenemos tasas altas, tasas largas, perdón, altas, que son las que al final mandan para los proyectos de inversión, ¿no es cierto? Yo si quiero tener mayor inversión, esa es la tasa que me va. Yo entiendo que la tasa corta me ayuda al consumo, ¿no es cierto? Me ayuda mucho y lo que ha hecho el Banco Central ha sido muy efectivo, y usted lo explicó muy bien, en equilibrar el consumo, tener un consumo que efectivamente sea consistente para que la inflación se modere. Y creo que el Banco Central ha sido muy efectivo en utilizar esa herramienta para aquello. Cuando usted nos dice en la última parte del informe, preguntémonos en el largo plazo, para salir de la coyuntura pequeña, cómo volver a crecer, creo que la pregunta relevante de la economía es cómo tener rentabilidades que le ganen a las tasas altas. Eso es lo que hace que hayan proyectos de inversión en Chile, ¿cierto? Entonces, como las tasas altas van a mantenerse altas, y eso es lo que usted lo está diciendo, la pregunta es cómo agresivamente desde el Ejecutivo, desde las herramientas que tenemos, hacemos que Chile sea un país donde las rentabilidades sean más altas que esas tasas. Y esa creo que es la pregunta de fondo y es la que yo invito por lo menos al Ejecutivo a que ojalá nos tomemos en serio, porque es la única forma que en un escenario adverso como este podamos lograr un crecimiento a largo plazo sostenible y alto como necesitamos. Así que muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.